Bueno, a continuación vamos a hablar de candidiasis vulvovaginal, otra infección endógena del tracto genital inferior femenino, segunda en frecuencia por detrás de la vaginosis bacteriana que habíamos desarrollado en la clase anterior. Entonces, la candidiasis vulvovaginal, como dijimos, es una de las infecciones más frecuentes endógenas del tracto genital inferior femenino, pero cuidado, porque muchas veces existe un sobrediagnóstico de candidiasis vulvovaginal al considerar erróneamente que todo prurito vulvovaginal asociado a flujo y más aún si es premenstrual se debe a una cándida. Entonces, muchas veces hay un tratamiento inadecuado o un sobrediagnóstico con sobretratamiento de pacientes que en realidad nunca tuvieron cándida. Muchas veces tenemos pacientes con vulvovaginitis, sobre todo de tipo alérgicas, que son tratadas en repetidas ocasiones con antimicóticos, y es la paciente que viene diciendo o con el rótulo de una candidiasis vulvovaginal recurrente, y cuando queremos verdaderamente ver si hay algún estudio microbiológico que nos asegure que tiene una candidiasis recurrente, en realidad no tiene ningún estudio previo, con lo cual nunca vamos a poder determinar si todos los episodios anteriores al actual fueron producidos por cándidas o no. Además hay que recordar que Cándida coloniza el tracto genital inferior y forma parte de la microbiota normal entre un 20 y un 50% de las mujeres sanas asintomáticas. O sea, es flora normal y su hallazgo en forma ocasional de ninguna manera nos dice que estamos en presencia de una candidiasis vulvovaginal. Desde el punto de vista epidemiológico, estimamos que alrededor del 75% de las mujeres a nivel global van a tener por lo menos un episodio de candidiasis vulvovaginal en toda su vida, y hasta un 40 y un 50% por lo menos van a tener un segundo episodio. Entre menos del 5% y hasta el 8% de las mujeres que presentan un episodio de vulvovaginitis por cándida van a poder desarrollar lo que se denomina una candidiasis vulvovaginal recurrente. Estas son verdaderamente las paciente problema. Son escasos los datos acerca de la incidencia de vaginitis por cándida, ya que no es, por supuesto, una enfermedad de comunicación obligatoria. Y además suele efectuarse un diagnóstico solo basado en la clínica sin un examen microscópico o un cultivo, siendo posible entonces que alrededor de la mitad de estas pacientes no posea una candidiasis vulvovaginal. Esto es muy importante recalcarlo, porque, o sea, sobre todo en los médicos, que somos los que estamos adelante del paciente y que la vamos a tratar, porque después ustedes van a ver publicidad en la televisión donde una muy bonita actriz o una muy bonita modelo sale a hablar que su ginecóloga le dijo que yo sé con el apicazol y tengo la venta libre de un óvulo. Esos son disparates, pero 10 de cada propaganda que se dan, si de cada 10 propagandas que se dan, 7 nos están hablando de un producto medicinal, y entre los cuales, ¿sí?, las cremitas y los óvulos parece que se pusieron de moda. Pero cuidado con la automedicación, porque muchas de estas situaciones de flujo con prurito no corresponden a candidiasis vulvovaginal. Entonces, la automedicación con óvulos o con cremitas por parte de la paciente es un disparate. No deberían ser de venta libre estos productos, como si lo son. Y por otro lado, muchas veces el ginecólogo se ve tentado de dar un ovulito polivalente, una cremita que tenga un poquito de todo, como para verdaderamente solucionarle el problema de prurito a la paciente sin estudiarla previamente. Esto no significa que esos óvulos o esa crema no sirvan, al contrario, sirven y mucho, pero cuando están bien indicados. O sea, que vayan al médico, que el médico las estudie, las diagnostique y por supuesto les indique el tratamiento que corresponde. La gran mayoría de las candidiasis vulvovaginales, hasta un 90%, se deben a Candida albicans. Y después hay otras especies menos frecuentes como Glabrata, Crusei, tropicales, subtropicales, etcétera, ¿sí? Pero vamos a abocarnos a lo que es la Candida albicans, que como sabemos es un organismo comensal, o sea que forma parte de esa microbiota vaginal normal. Es dimórfico, o sea, se puede presentar en dos formas, en forma de pseudohifas o de blastoporos, o ambas, ¿sí? Forma parte del tracto intestinal y genital, y lo vamos a encontrar cuando forma parte de lo que es una propagación y colonización asintomática en forma de blastosporos. Y cuando tenemos una enfermedad sintomática, o sea, la candidiasis vulvovaginal, generalmente vamos a encontrar pseudohifas. Esto no es 100% siempre así, pero generalmente se da de esta manera.
Cuidado porque cándidas no albicans pueden no desarrollar pseudohifas y de esta manera solamente presentarse como blastosporos. Una probable clasificación de candidiasis vulvovaginal, como mencionamos con la profesora Farinati en nuestro libro, es la de esporádica y recurrente. La esporádica es aquel episodio que se presenta en forma aislada y que puede ser idiopático cuando no está asociado a ningún episodio previo que lo predisponga, o secundaria, por ejemplo, en una paciente que ha tomado un antimicrobiano de amplio espectro, ¿sí? O también puede ser recurrente, aquella que se presenta en más de 4 a 6 episodios anuales, que también puede ser idiopática cuando no encontramos verdaderamente ninguna patología de base ni ningún hecho que, digamos, predisponga a su recurrencia, o bien secundaria cuando tenemos, por ejemplo, una diabetes mellitus no compensada, una paciente VIH, eh, digamos que no está compensada tampoco, o sea, cuando tenemos alguna enfermedad, patología de base, sí, o algún hecho que nos predisponga a que estas recurrencias se sucedan. También existe una clasificación de candidiasis vulvovaginal según la elección de una terapéutica adecuada. La no complicada va a ser aquella candidiasis vulvovaginal que va a responder a una monodosis de antimicótico o a un solo ciclo de un antimicótico, ¿sí? Y es aquella que se presenta con síntomas de leves a moderados. Cuando se presenta en forma infrecuente o esporádica, o sea, es un caso aislado, cuando presenta pseudohifas, ¿sí? Y en el huésped normal, o sea, aquel que no tiene ningún hecho que predisponga a la aparición de esa candidiasis. Y hablamos de una candidiasis complicada, cuando presenta síntomas de moderados a severos, cuando es recurrente, esto es más de 4 a 6 episodios en el año, cuando no presenta pseudohifas y cuando hay factores adversos, por ejemplo, el embarazo que podría predisponer a la candidiasis recurrente, la diabetes no controlada o cualquier tipo de inmunocompromiso, como ocurre, como dijimos, en un paciente VIH, en un paciente trasplantado con corticoterapia, etc. Entonces, para tener en cuenta los factores predisponentes, vamos a hablar del embarazo, ¿sí? Sobre todo en el tercer trimestre, donde hay una enorme cantidad de producción de estrógenos. Recuerden que el estrógeno aumenta la adherencia de la cándida a la mucosa vaginal y precisamente uno de los factores de virulencia que tiene la cándida es la adherencia. Si ella se puede adherir a la mucosa, puede reproducirse y puede generar síntomas. Los anticonceptivos hormonales, también que tienen estrógenos, en algún momento se los ha relacionado con candidiasis vulvaginal, pero hoy por hoy, desde hace varios años, a esta fecha, con la baja cantidad de estrógenos que tienen realmente, no se considera que puedan llegar a predisponer a una candidiasis recurrente. En aquellas pacientes que reciben estrogenoterapia o terapia de reemplazo hormonal, sobre todo en posmenopáusica, algunas veces podrían llegar a aparecer episodios de cándida. En la diabetes mellitus, cuando está descompensada, recordemos que una diabetes mellitus que está compensada no tiene por qué tener mayor predisposición a una candidiasis vulvovaginal. El uso de antimicrobianos de amplio espectro, sobre todo las aminopenicilinas, pueden llegar a predisponer a un episodio de candidiasis. La inmunosupresión, como dijimos, las vestimentas de tipo muy ajustado, que aumentan calor y humedad a nivel local, pueden predisponer el desarrollo de elementos micóticos y cualquier irritante local, como eh, protectores perfumados, toallitas perfumadas, papel sanitario perfumados, el uso de jabones muy perfumados, cosas que irriten y que podrían también llegar a predisponer a una candidiasis vulvovaginal. Bueno, las manifestaciones clínicas que vamos a tener que tener presentes son básicamente el prurito vulvovaginal. Está presente en el 90-95% de las pacientes con un cuadro de candidiasis vulvovaginal. El flujo generalmente es de aspecto espeso, cremoso, blanco, blanco amarillento y en una gran mayoría de las pacientes puede presentar grumos gruesos tipo leche cortada. Cuando se presenta de esta manera, la macroscopía orienta bastante hacia una candidiasis vulvovaginal, pero de ninguna manera esto es lo que más frecuentemente encontramos en una candidiasis. Después vamos a tener hipersensibilidad vaginal, puede haber ardor vulvar o vulvodinia, puede haber por supuesto dispareunia por el roce sobre una mucosa que está muy irritada. Puede haber, por supuesto, síntomas de irritación uretral o la paciente referir ardor durante la micción, y esto es porque la orina ácida cuando pasa sobre una mucosa irritada puede llegar a provocar mucho ardor. Entonces ahí vamos una vez más, son pacientes que muchas veces son tratados por una infección del tracto urinario que en realidad no es tal.
De ahí la importancia del estudio microbiológico, ¿sí? Puede haber eritema y edema de vulva en los casos más severos, puede haber lesiones descamativas o por rascado también en los casos más severos, y un hecho característico pero no patognomónico de la candidiasis vulvovaginal es la exacerbación de los síntomas en el premenstruo inmediato. En los 2, 3, 5 días previos a la menstruación aumenta, ¿sí?, los síntomas. Ojo, porque esto no es sí o sí excluyente de una candidiasis vulvovaginal. La lactobacilosis, la vaginosis citolítica también pueden dar este cuadro y son tratados y retratados indebidamente como candidiasis vulvovaginal, que en realidad no existe. Una vez más recalco esto, los síntomas subjetivos de la paciente no tienen valor predictivo para predecir vulvovaginitis candidiásica. El síntoma más específico, que es el prurito, solamente predice correctamente menos del 40% de las pacientes con candidiasis vulvovaginal. Entonces, no guiarse porque haya un flujo pruriginoso, ¿sí?, sobre todo de premenstrual, para tratarlo como una candidiasis vulvovaginal, porque seguramente más del 60% de esas pacientes que vamos a estar tratando con un antimicótico van a estar mal tratadas. Para el diagnóstico vamos a tener que tener en cuenta, por un lado, además del interrogatorio, la macroscopía. El flujo, como dijimos, es variable, generalmente es blanco, espeso, no mucho más que eso, pero puede haber grumos gruesos, tipo queso cottage, tipo leche cortada, y orienta muchísimo al diagnóstico. El pH generalmente es el pH habitual. ¿Por qué? Porque Cándida no suele desplazar a la flora lactobacilar. Puede haber a veces alguna elevación del pH si hay mucha inflamación, con mucha secreción de moco cervical, pero no es lo habitual. Lo habitual es que el pH, si no hay ninguna otra infección asociada, sea el pH normal, menos de 4.5. La prueba de aminas es negativa, acá no tenemos ningún anaerobio que libere aminas volátiles, con lo cual no tiene por qué haber mal olor. Y en la microscopía vamos a ver la presencia de blastosporos, pseudohifas, con una respuesta inflamatoria que va a ser variable dependiendo de la paciente, ¿sí? Generalmente en pacientes más sintomáticas la respuesta inflamatoria suele ser positiva, pero no una respuesta de campo cubierto ni mucho menos, sino generalmente una respuesta de 10 a 15 o 15 a 20 polimorfonucleares por campo. Hasta acá, si nosotros realizamos esto, pudimos hacer el diagnóstico de candidiasis, y para diagnóstico de candidiasis no necesitaríamos mucho más. ¿Para qué nos serviría el cultivo en el caso de que nosotros necesitáramos hacerlo? Para determinar género y especie. Y esto también nos permitiría hacer un antibiograma. Sobre todo en aquellas pacientes con candidiasis vulvovaginal recurrente, nos interesa tipificar y nos interesa ver a qué es sensible la cándida que tenemos que tratar. Si nosotros pedimos de rutina cultivo, el 90% nos va a dar una Candida albicans, con lo cual estamos pidiendo cultivo en la gran mayoría de los casos innecesariamente, porque sabemos que la cándida más frecuente va a ser la albicans, y la más de las veces va a ser sensible a la mayoría de los antimicóticos, con lo cual no es necesario pedir un cultivo. Sí, una vez más repito, en aquellas recurrentes o en aquellas que no responden al tratamiento antimicótico inicial. Hablando de candidiasis complicada, acá lo que podemos observar, si en esta fotografía está una paciente embarazada, VIH positivo, o sea, tenía dos factores de riesgo importantes, donde tenemos una vulvovaginitis candidiásica bastante importante. Fíjense que hay hasta lesiones que probablemente sean por rascado. En la siguiente fotografía podemos observar las características macroscópicas del flujo que habíamos mencionado, como leche cortada o queso cottage, pero recuerden que esto no se ve en más del 20-25% de las pacientes con candidiasis vulvovaginal, con lo cual no esperen encontrarse con esta macroscopía para hacer sí o sí un diagnóstico de candidiasis vulvovaginal. Y por otro lado, que haya candidiasis no significa que no haya otra cosa, razón por la cual que encontremos este tipo de flujo no implica que por ahí no haya además asociado otra infección del TGI, por ejemplo, de transmisión sexual, por ejemplo, una tricomoniasis, y entonces estaríamos dejando de tratar otro microorganismo que incluso podría ser mucho más peligroso para la paciente, con lo cual no hay que dejar de estudiarla por más que macroscópicamente nos oriente hacia el diagnóstico de una candidiasis vulvovaginal. Y en la microscopía en fresco, esto que parece tan lindo, que parece hasta un dibujo hecho a lápiz, no es tal, esto es una fotografía microscópica, de las cuales normalmente hago yo en el consultorio, y es
la perfecta visualización de una pseudohifa de cándida. Así se ven algunos brotes también, y como pueden observar, se ve muy sencillamente. No hay manera de confundirlo con ningún otro elemento. Observen que los lactobacilos que acompañan la muestra son muy pequeños, son apenas unos hilitos que son muy fácilmente evidenciables y que de ninguna manera pueden tener ningún tipo de confusión con estos grandes elementos micóticos. Muchas veces estas pseudohifas se ven entrelazadas en grumos. De ahí, cuando ustedes toman la muestra para una visualización en fresco de una paciente con candida, lo ideal sería tomar de la parte de los grumos, porque es cuando más cantidad de pseudohifas pueden llegar a recuperar para visualizarlas en la microscopía en fresco. Lo mismo para que se vayan familiarizando con la fotografía, ¿sí? Perdón, con la microscopía, otra fotografía donde pueden observar también todas estas pseudohifas entrelazadas que realmente no tienen ningún tipo de dificultad para el diagnóstico de candidiasis. Y en ocasiones puede ser, sobre todo cuando hay cándidas no albicans, pero también en las albicans puede haber solamente un componente de blastosporos. Ustedes miren estos redondelitos que pueden estar aislados o en brotes, ¿sí? Como el del medio de la fotografía o el de que está en la parte superior derecha de la fotografía, que son también bastante característicos y que hacen diagnóstico también de candidiasis. Aunque no veamos la pseudohifa característica y tan fácil de reconocer, podemos observar esto. Y si hay alguna dificultad diagnóstica, se le puede agregar una gotita de hidróxido de potasio al preparado y me barre las células que me rodean y solamente me deja libre los elementos micóticos, con lo cual fácilmente es hecho el diagnóstico. Bueno, y finalmente entonces lo podemos sembrar en Saburó y podemos obtener el desarrollo de cándida, ¿sí? Bueno, el medio de Saburó, perdón, es uno de los más utilizados. También otros métodos como el cromagar, que permite diferenciar, sobre todo para tipificar las cándidas según el color en el que se tiñan, ¿sí? Como ocurre con la Candida albicans, que tiñe de color verde, o bueno, la tropicalis, la brata de azul, de rosa. Bueno, eso son diferentes maneras de alguna manera, hacer diagnóstico de especie de cándida, y nos sirve muchísimo. Habitualmente la siembra se hace en el medio de Saburó. Entonces, el esquema diagnóstico propuesto es en la vaginitis sintomática, en aquella paciente que viene con prurito, con ardor, con todos los síntomas que habíamos descrito previamente, y que encontramos un flujo que nos llame la atención. Vamos a realizarle la microscopía directa, el dióxido de potasio y el pH. Sí, en la microscopía directa nos da positiva para levaduras sin ninguna otra infección asociada, no requiere ningún tipo de cultivo. Esto va a ser en el 85-90% de los casos, ya que la sensibilidad de la microscopía en fresco ronda eso. No requiere ningún cultivo y se trata a la paciente en tanto y en cuanto estemos ante la presencia de un episodio único, no de una recurrencia. En el caso de que en el examen microscópico en fresco no hallemos ninguna levadura, pero tengamos clínicamente una alta sospecha de que se trata de una candidiasis vulvovaginal, lo que tenemos que hacer es tomar una muestra para cultivo, preferentemente con tipificación, ¿sí? Y antibiograma, y ya ofrecerle un tratamiento antimicótico a la paciente. Y citarla a la semana, a los 10 días, cuando tengamos el resultado. Y ver de qué manera evolucionó con ese antimicótico, y ver qué es lo que encontramos en el hallazgo del cultivo en Saburó. Si realmente aparece un hongo que es sensible al antimicótico que le hemos ofrecido, bueno, seguramente ya va a tener la paciente una mejoría sintomática. De lo contrario, se rotará el antimicótico dependiendo de lo que haya salido en el cultivo. Siempre antes de iniciar el tratamiento debemos tener en cuenta que tenemos que considerar si se trata de un episodio esporádico o es uno más adentro de un cuadro de recurrencias, ¿sí? No es lo mismo un episodio único que podemos tratar con un solo comprimido de fluconazol, ¿sí? Por vía oral, que un episodio que ya es el cuarto, quinto o sexto que se viene presentando en el transcurso del último año. En la candidiasis recurrente debemos cerciorarnos si los diagnósticos previos fueron por sospecha clínica, ¿sí? O a través de una comprobación microbiológica, porque muchas veces vamos a tener candidiasis recurrentes que no son tales.
Siempre, si tenemos la certeza de una candidiasis recurrente, deberíamos descartar una patología de base, aunque en la mayoría de los casos no hay esta patología de base. O sea, no es que sí o sí si tenemos una recurrente vamos a tener una diabetes descompensada, un VIH, etcétera. No, no, tenemos que descartar que no haya la patología, pero teniendo en cuenta que en la gran mayoría de los casos no vamos a encontrar una patología de base. La duración del tratamiento va a depender siempre si se trata de un episodio único, por supuesto, o de una candidiasis recurrente. Vamos a tener un ciclo único de antimicótico o un ciclo supresivo que nunca va a ser menor de 6 meses. Siempre hay que identificar la especie de cándida en la candidiasis recurrente que no respondan adecuadamente y recordar siempre que los fracasos terapéuticos se deben más a errores diagnósticos, o sea, a sobrediagnóstico de cándidas que no existen y no tanto a resistencia antimicrobiana. Bueno, ¿y cuáles son los antimicóticos útiles que vamos a utilizar, ¿sí?, para el tratamiento de la candidiasis vulvovaginal? Por un lado, el fluconazol, ¿sí?, que es un derivado triazólico muy utilizado en dosis única de 150 miligramos, puede repetirse al tercer día, otro comprimido, ¿sí? Tiene un espectro similar al del ketoconazol, pero con menor daño hepático y con una vida media mucho mayor que va de 20 a 50 horas. ¿Sí? Generalmente es un fármaco de elección, por supuesto no en la embarazada, ya que se trata de una droga clase 6, se prefiere no utilizar este antimicótico sistémico. ¿Sí? Incluso para los tratamientos en candidiasis recurrentes es un fármaco muy utilizado. Otro derivado por vía oral, otro derivado triazólico, es el itraconazol, ¿sí?, que se comercializa en cápsulas de 100 y 200 miligramos y en la candidiasis vulvovaginal puede emplearse una dosis única de 400 miligramos, o sea, dos comprimidos juntos, o bien 200 miligramos por día durante 3 días. También se prefiere evitarlo en la paciente gestante. La nistatina es otro fármaco que se utiliza exclusivamente por vía local, nunca utilizarlo por vía oral ya que no se absorbe, ¿sí? Es un fármaco muy útil, pero la mayoría de las cándidas albicans últimamente se han tornado resistentes, razón por la cual hay mucha falla terapéutica. Debería reservarse el uso de la nistatina en dosis de 100.000 unidades por noche, ¿sí?, en el caso de las cándidas no albicans o aquellas cándidas en las cuales se ha demostrado sensibilidad al fármaco. Es una droga clase B, de cualquier manera, como se usa en forma local, no hay ningún problema en utilizarlo en la paciente gestante. Lo mismo sucede con el miconazol, que si bien es una droga clase C, como se utiliza en forma local, también puede darse en el embarazo. Este es muy usado, el miconazol, se utiliza en dosis de 400 miligramos por noche durante 3 noches, o también en cremas al 2%, cuando se utiliza para el tratamiento de las vulvitis que acompañan a la vaginitis candidiásicas. También el miconazol hay que tener en cuenta que en dosis de 100 miligramos forma parte de muchas combinaciones con otros antimicrobianos, sobre todo que tienen asociación con algún corticoide y que favorece en la disminución de los síntomas en forma mucho más precoz, razón por la cual también puede darse. El miconazol entonces es un fármaco también muy útil en la candidiasis. El clotrimazol también es otro fármaco imidazólico de uso local, es muy efectivo, lo van a ver comercializándose en óvulos de 100, 200 y 500 miligramos y también en cremas. El óvulo de 500 miligramos, que es el de monodosis, habitualmente lo utilizamos en el tratamiento supresivo de la candidiasis vulvovaginal, aplicándolo una vez por semana, sobre todo en aquellas pacientes embarazadas que no pueden utilizar el fluconazol por vía oral, y para el tratamiento de un episodio único utilizamos o bien el óvulo de 100 miligramos por 6 noches o el de 200 miligramos por 3 noches. El econazol, otro fármaco también muy utilizado, viene en óvulos o tabletas vaginales de 150 miligramos y es muy útil, se utiliza por 3 noches. El ketoconazol también es muy utilizado, se comercializa en forma aislada o en su combinación con clindamicina, que son también fármacos muy útiles. Todos estos fármacos locales pueden ser utilizados siempre y cuando se usen en forma local en la paciente embarazada. El ketoconazol no se recomienda utilizarlo por vía sistémica durante el embarazo. Entonces, en una paciente con una candidiasis vulvovaginal no complicada,
Todos los regímenes locales vamos a ver que tienen una efectividad similar, que va entre el 80 y el 90%. Hay un 10 o un 20% de la paciente que no va a responder y tiene que ver sobre todo con resistencia al fármaco antimicótico. Siempre y cuando estemos hablando de una paciente que hagamos hecho un buen diagnóstico y que sepamos que se trata de una candidiasis vulvovaginal y no que estemos ante una falla, ¿sí?, de una candidiasis que nunca fue candidiasis. Los regímenes orales son habitualmente mucho más aceptados que los locales, porque es mucho más cómodo tomar un solo comprimido de fluconazol que colocarse un óvulo por noche. Presentan mejor adherencia a los regímenes cortos o de hasta un día, pero sepa que los síntomas recién comienzan a disminuir luego de las 48 horas, con lo cual puede utilizarse alguna cremita local que tenga betametasona, sobre todo para disminuir los síntomas, que muchas veces vienen asociadas a algún fármaco antimicótico, ¿sí? Entonces, redondeando, para la candidiasis no complicada, los agentes orales más utilizados es el fluconazol en monodosis, el itraconazol por 3 días en dosis de 200 miligramos o el ketoconazol en dosis de 400 miligramos por 5 días, ¿sí? Ninguno de estos recomendados en el embarazo. Y los agentes intravaginales pueden utilizar el clotrimazol, el tioconazol, isoconazol, miconazol, nistatina, econazol, recuerden la nistatina que nunca por menos de 14 noches en óvulos y preferentemente para cándidas no albicans. Y no les mencioné ahí el ketoconazol local, ¿sí? Pero bueno, el ketoconazol en óvulos de 7 noches, ¿sí? Tanto solos o asociados en granamicina, también son tratamientos muy útiles. Y en el caso de la candidiasis recurrente, sabemos que el tratamiento óptimo no está bien establecido. Los CDC recomiendan un régimen de 10 a 14 días con un azólico seguido de un tratamiento de mantenimiento, un tratamiento supresivo por 6 meses, ¿sí? La terapia efectiva de mantenimiento puede utilizarse por vía intravaginal, como habíamos mencionado, con una monodosis de clotrimazol de 500 miligramos por semana, ¿sí? O sea, se puede hacer, por ejemplo, el tratamiento de 100 miligramos de clotrimazol por una semana, ¿sí? Por 6 noches y después arrancar una vez por semana con 500 miligramos, ¿sí? O bien por vía oral el fluconazol de 150 miligramos, que se puede hacer uno al primero, al tercero y al quinto día, ¿sí? Y después seguir uno por semana durante 6 noches, ¿sí? O el ketoconazol, que podría hacerse con una dosis oral de 100 miligramos día. Como tiene mucha más hepatotoxicidad el ketoconazol que el fluconazol, para cuando es utilizado por vía oral, en realidad siempre se prefiere utilizar el fluconazol. Ninguno de estos regímenes orales durante la gestación, ¿sí? La candidiasis vulvovaginal puede recurrir en aproximadamente el 30% de las mujeres después de finalizada una terapia de mantenimiento. O sea, vamos a tener un éxito de desaparición definitivamente de los síntomas, o por lo menos de los síntomas de una candidiasis recurrente, en el 70% de las mujeres que le hagamos un tratamiento supresivo por 6 meses. Cuando la paciente suspenda este tratamiento y aparece un nuevo episodio, tendríamos que evaluar si este nuevo episodio es un episodio aislado, acaso motivado por la toma de un antimicrobiano de amplio espectro, etcétera, o si es realmente la aparición de una nueva candidiasis vulvovaginal recurrente, para la cual tendríamos que utilizar un nuevo régimen supresivo antimicótico, probablemente con otro antimicótico. Bueno, entonces con esto daremos por finalizada esta clase de candidiasis vulvovaginal. Muchas gracias.